Hola, buenas tardes. Hola, Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes a todos. Hola, comunidad. Estamos en nuestro sexto episodio de Sí. Hablemos De finanzas con F, de Fincomún. seguro. Y hoy vamos a hablar de las tasas de interés, Sí. ¿no? Lo que hay que saber antes de solicitar un crédito. Sí. Pero antes me gustaría repasar un poco sobre la Semana Nacional de la Educación Financiera, Sí, pasada por la conducción. Estuvo muy bien, lo hiciste muy bien. también lo hicimos muy bien. Al final la pasamos bastante bien platicando con muchos de ustedes. Hubo temas importantes. También regalamos Funkos. Se llaman Supermancitos, pero estuvimos ahí con todos y creo que nos fue bastante bien, Héctor. Sí, no, en serio, muchas gracias a todos los que acudieron. Ahí estuvo muy enriquecedor porque tuvimos la oportunidad de hablar con la juventud Sí. y de los pasos a seguir como para crear no solamente un nacional de crediticio, sino para llegar a una meta que será como la libertad financiera. Seguro. Y además hubo también personas que interesados sobre todo en el tema del ahorro y que seguro tienen muchas ganas de poder ahorrar, sin embargo no han encontrado una opción y creo que les pudimos ayudar con algunas sobre ese común. Muy bien, ahora sí pasemos a nuestro episodio 6, Sí, oficialmente, seguro. que es la tasa de interés. Y lo primero que habría que hablar es decir, ¿qué es la tasa de interés, no? Sí. ¿Y por qué importa? Sí, creo que es una pregunta bastante buena, Héctor, y tiene que ver con el precio, ¿no? Y si nos permiten la analogía, creo que está bastante sencillo entenderlo de la siguiente forma, y es las veces que vamos al mercado, por ejemplo, y de pronto compramos frutas o verduras, sabemos en cuánto está el kilo, ¿no? En los créditos ocurre más o menos lo mismo y tiene que ver con la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés la podemos interpretar todos como ese precio al cual nuestro crédito es ofertado hacia el público y desde luego que esto tiene ciertos beneficios, Héctor. Oye, y sobre los factores que influyen en ese precio, Sí. en esa tasa de interés, Sí. ¿cuáles son? Pues uno de ellos es el pago que vamos a realizar de manera periódica, ya sea a la semana, a la quincena o al mes. Desde luego también tiene que ver con la cantidad total que vamos a aportar de intereses al término del plazo del crédito. Y una más también tiene que ver justamente con este premio, le voy a llamar, ¿no? Premio o beneficio de acceder las veces que tenemos un buen historial crediticio y que lo hemos dicho en otros episodios, Héctor, no necesariamente es el historial crediticio allá afuera, nosotros confiamos en las personas y a lo interno tenemos una calificación para nuestros clientes que justamente les hacen acceder a este tipo de precios. Perfecto. Oye, ahora resulta que, al igual que en el mercado, hay muchas opciones para un mismo producto. Sí. En este caso, ¿cómo comparar distintas tasas de distintos oferentes? ¿Y qué es lo que hay que revisar? Sí, yo te diría que lo que hay que revisar en todas las ofertas de crédito, desde luego en las distintas opciones que tenemos en el mercado es el CAT, que es el costo anual total, y ahí se visualizan todos los costos inherentes al crédito, desde luego la tasa de interés, algunas comisiones, entre otros factores, y creo que respondiendo a tu pregunta, Héctor, es, ¿y qué otra cosa reviso, no nada más la tasa de interés? Es el CAT. Ok, muy bien. Oye, ¿qué estrategia nos sugieres para ir obteniendo siempre una reducción en la tasa, para mejorar las tasas, las condiciones? Claro, yo creo que la más importante es mejorar nuestro perfil. ¿Y a qué me refiero con nuestro perfil? Desde luego no es nuestro perfil es nuestro, no, es nuestro perfil. El otro perfil, el perfil del historial crediticio y tiene que ver justamente con esta parte de cómo nos comportamos cara a nuestras responsabilidades de pago. En cristiano es esta parte del buró de crédito. Otro tema tiene que ver con nuestros ingresos, Héctor. Seguro que muchos de nosotros podemos echar mano a lo mejor de algunas alternativas para poder tener más estabilidad en esto y a la hora de alguna revisión o evaluación crediticia, desde luego apuntemos a mejores condiciones y parte de esas condiciones son la tasa de interés, ¿no? Entonces, creo que por ahí y el primordial sería la parte de cómo tenemos el historial crediticio, que, reitero, no necesariamente es hacia afuera, puede ser a lo interno también. Varias veces me lo has dicho. Sí. Que la tasa de interés, el crédito en general y la tasa de interés en particular debe ser como una herramienta. ¿Cómo puedo hacer para ver como una herramienta, tener incluso derecho a tener esa tasa de interés, este crédito? No, la tasa de interés empieza como a ser un costo. Sí. Sin embargo, bueno, tú y yo sabemos que es una herramienta para hacer que el dinero trabaje para ti. Pero, ¿qué tips nos darías para eso? Yo creo que uno y de los más importantes tiene que ver con qué uso le damos a este crédito. Es decir, si ya accedimos a una tasa de interés interesante, ¿no? Que nos llama la atención y que cuando digo esto me refiero desde luego a que es baja versus a lo mejor otras opciones, es ¿qué hago con ese dinero? Y lo hemos platicado en otros episodios, sectores. Claro. Si el uso que le doy al crédito
tiene que ver con generar más dinero y déjenlo pongo así. ¿Para una actividad productiva? Sí, desde luego, Ok. una actividad productiva que de pronto me deja comprar más mercancía en las próximas festividades, está por llegar la Navidad y estas cosas, por ejemplo, ¿no? Y luego entonces ese es un ejemplo, es si le das un buen uso a tu crédito con una tasa de interés interesante, es entonces cuando tú puedes generar mayores ingresos y luego seguir haciendo frente a otros créditos que podemos otorgar y de esa manera, entre más historial crediticio tenemos, luego entonces la tasa sigue haciéndose un poco más chica. Visto así, me parece que ya entiendo perfectamente bien por qué me dices siempre que es una herramienta, Sí. ¿no? Porque lo que tienes que tener claro como paso 1 es tener un uso que le vas a dar. Correcto. Porque si nada más adquieres el crédito para ver qué se ofrece, no va a ser que termines adquiriendo algo que no debes. De hecho, pues lo platicamos, ¿no? En la Semana Nacional de la Educación Financiera, decimos, ten claro un objetivo, porque si no, vas a tener dinero en la mano y el chiste no es gastarlo, sino invertirlo. Sí. ¿Bien? Que justamente a propósito de esto que menciona Héctor, la idea es que esto no se nos haga una carga, Héctor. Siempre que tengamos la opción de poder invertir en nuestros negocios o en nosotros mismos con base en un crédito, tomemos en cuenta que las veces que esa tasa de interés es buena y como herramienta, lo dice mucho Héctor y creo que tiene toda la razón, tiene que ver también con ese propósito que le damos al crédito y luego entonces es un crédito que se invierte de la mejor manera resulta no siendo una carga, sino también una herramienta que todavía con una mejor tasa de interés nos hace acceder a más tasas de interés mejores. Incluso, bueno, tenemos una pena levantada. Me decía mi mamá cuando vio el episodio anterior, oye, ¿y esa tasa de interés, si yo tengo mi crédito, se modifica en el camino o esa es fija? Y a lo mejor para mi siguiente crédito ya la modifican ahí sí. Esa es una pregunta bastante buena. Qué bueno que tu mamá nos ve y qué bueno que ve este podcast. Porque todos. aquí vienen cosas importantes. La tasa de interés en los créditos que ordinariamente otorgamos a nuestros clientes son fijas, son tasas de interés fijas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque si no notamos o nos damos cuenta que si alguien nos ofrece un crédito y la tasa de interés es variable, Héctor, entonces corremos justamente el riesgo de no llevar el control precisamente a lo mejor de cuánto vamos a terminar pagando al término del plazo. Es decir, saber que la tasa de interés está garantizada, el pago está garantizado, o sea, no hay sorpresas, pase lo que pase, tú vas a pagar una cantidad. Tener esa certidumbre, la verdad es que te permite actuar mucho más, primero, con el margen correcto, ¿sabes? Sí. Puedes dimensionar muy bien lo que va a suceder, predecirlo, actuar en consecuencia, y ya puedes saber hasta lo que vas a producir. Puedes asegurarte que lo que vas a producir con esos recursos Sí. va a ser mayor que el costo que van a tener, ¿no? Correcto. Y de hecho me gustaría como terminar precisamente diciendo que conociendo muy bien, entendiendo muy bien tu tasa de interés, es una herramienta muy poderosa. Te da ese poder de poder planear muy bien, con certeza, y ya solo está en tus manos hacer lo que sabes hacer, que es tu día a día. Dices, yo sé cómo hacer mi dinero productivo. Si además entiendo perfectamente bien el costo del dinero, también tengo idea del beneficio del dinero. Tienes toda la razón, Héctor. Creo que esto que está diciendo Héctor es bastante valioso porque podemos concluir que te da el poder de decidir. Y entonces, cuando conoces tu tasa de interés, el fondo de todo esto tiene que ver con las decisiones que puedes tomar a partir de ese conocimiento en cuánto te cuesta el crédito. Muy bien. Bueno, yo les dije que sabía mucho y lo está demostrando. Bruno, de verdad, como siempre, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia que nos escucha. Y nos vemos en el próximo episodio, en el episodio número 7, ¿no? Pero hoy, Tazas, te agradezco mucho, en serio, todo lo que nos has explicado. Al contrario, con mucho gusto, Héctor. Para todos ustedes estamos haciendo esto con mucho cariño y desde luego que nos divierte. Entonces, el próximo capítulo, episodio 7, ¿cierto? 7. 7, ya. Entonces, para el ¿Qué vamos a hablar? aún no, pero creo que viene ok. bastante bien que nos pongan en los comentarios de pronto de qué quisieran que hablemos, como ya nos ha pasado en otro momento, ¿eh? ¿Sabes qué? Si hemos hablado mucho de la tasa, creo que tenemos que hablar del plazo y de la importancia de saber elegir el plazo. Así que quedémonos eso de tarea. Buenísimo, me gusta. Y mientras tanto, bueno, a todos muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Gracias. Y recuerda que donde tú estás, Está fin común. eso es todo. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Adiós.